Buenos días. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, les damos la cordial bienvenida y agradecemos contar con su presencia en el Think Tank Webinar Series en el marco de la celebración del tercero aniversario del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, que celebramos desde el día 28 de septiembre y culminamos el 2 de octubre. Y damos inicio en esta ocasión con la conferencia Problemática de las Asociaciones de Migrantes de Guatemala, impartida por el doctor Dirk Borchstein. Les pido de favor que mantengamos apagados los micrófonos y las cámaras, y al final de la exposición del doctor tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Bueno, me complace comentarles lo siguiente. Que al hacer partícipe a quienes con su trabajo diario contribuyen a la consolidación y posicionan al CEDES-UNACH para impulsar el conocimiento científico y cultural en la comunidad, en las comunidades de nuestro estado, a través de su divulgación en las esferas que lo generan, imparten, construyen y crean, al fin de contribuir al mejoramiento del nivel de desarrollo de los municipios de nuestro estado de Chiapas, así como posicionar e integrar al CEDES en redes de colaboración con municipios, universidades y más actores del desarrollo. En este caso, pues tenemos un trabajo muy fuerte con los compañeros de Flaxo, sede Guatemala, y hemos venido desarrollando hace 4 años un trabajo importante con ellos que posteriormente les comentaremos muy brevemente qué consiste. Como les comentaba, hoy tenemos con nosotros la participación del doctor Dirk. Él tiene un doctorado de Ciencias Políticas por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Además tiene estudios en Asesoría Organizacional Sistémica y Periodismo. Y desde el año 2011 colaboró en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Guatemala. Actualmente coordina el tema de migración y desarrollo en Guatemala y El Salvador y coordina el proyecto de migración latinoamericano con la participación de 13 países, de igual manera desde Flaxo, Guatemala, y además es cofundador de la Alianza para el Desarrollo Transfronterizo y quien nos impartirá en el tema problemática de las asociaciones de migrantes de Guatemala. Buen día, doctor. Pues lo dejo para que usted inicie con su ponencia y al final tendrá un tiempo de 40 a 45 minutos para impartirla y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Lo dejo. Sí, buen día. Primero, en realidad, siempre nos tenemos que organizar al principio. Yo pensaba que va a aparecer aquí digamos, la presentación mía, la puedo abrir conmigo también, pero ¿cómo hacemos esto en este momento? Okay. Como se dan cuenta, durante toda la vida uno aprende a hablar en público, frente a un grupo que está presente, pero es mucho más difícil hacerlo ahorita después de esa costumbre de hacerlo por vía electrónica. Entonces, tienen que perdonar un poco algunos retrasos. Bueno, el tema que ustedes ven aquí es prácticamente la copia de un estudio que hicimos hace un par de meses, pero tal vez podemos seguir de una vez. Siguiente. Y ahorita la pregunta, la primera es ¿por qué es importante para un congreso que tiene lugar sobre todo en Chiapas, por lo menos su origen, hablar de asociaciones? No le puedo eso de una vez contestar de forma directa, sino tiene que ser de forma indirecta. Miren, estamos aquí en una situación, como viene aquí la primera línea, el vecino del norte, el vecino del sur. México tiene una zona de fuerte desarrollo en el norte, está cerca de Estados Unidos. Y Chiapas tiene, digamos, un mayor nivel de desarrollo económico, eso lo sabemos, en comparación con el norte de Guatemala, pero sí es otra mezcla, son otros vecinos. Mientras el norte de México vive de una fuerte interrelación económica y social con los Estados Unidos, a pesar de Trump, el sur vive una situación en la cual, digamos, hay muy pocas industrias, muy pocos sectores que intercambian. Y sobre todo es la importación, el comercio. Pero no hay una producción, no hay una interrelación adecuada. Pobreza existe en los dos lados, aunque sea en diferente nivel.
Y por lo tanto, hace un par de días tenía una reunión en Flaxo y hablando con el señor de Flaxo México, él dice, pero nosotros tenemos el apoyo de los migrantes guatemaltecos que crean crecimiento en Chiapas. Estoy claro que crecimiento sí va a haber por la participación de los migrantes, pero también nos tenemos que preguntar si realmente el favorecer el café y salarios baratos, salarios bajos, logra un cierto crecimiento sostenible. Eso sí, yo lo dudo mucho. Yo veo que la matriz económica del norte de Guatemala y del sur de México tiene grandes fallas. Imagínense como ejemplo banal y simple. En Alemania o en Estados Unidos o en el norte de México se producen incluso computadoras, los salarios obviamente suben con la complejidad de la producción. Pero en Chiapas no es así, en el norte de Guatemala menos todavía. Quiere decir, al final, la poca interrelación de las dos zonas crea una situación económica y social en la zona transfronteriza que afecta, obviamente, igual a Chiapas. Es decir, la pobreza del norte de Guatemala también afecta a Chiapas, simplemente porque no hay un caldo de cultivo adecuado. Entonces, bajo esta condición, la tarea de la academia debería ser encontrar temas relevantes. Todavía no. Yo sí siento que habría que recordar que cuando nosotros trabajamos en la academia, estamos sometidos normalmente a los deseos de la política o de la cooperación internacional aquí en Guatemala. Pero no nos olvidemos de que la política en todo el mundo, no es México, no es Guatemala, también es Alemania, la política en todo el mundo es una construcción, es una imaginación de procesos rápidos. Quiere decir, hoy tenemos un problema, vienen los migrantes, ¿qué hacemos con ellos? Reintegración. Pero nadie piensa en qué hacer para que la gente no se siente expulsada o no sea expoliada, como se dice también. Entonces, bajo esta condición, la academia sí tiene que trabajar de forma paralela. Por un lado, la academia sí tiene que, obviamente, cumplir con los deseos, búsqueda de soluciones rápidas, deseadas por partes políticas, pero no se puede limitar a esto. Sí tenemos que ir un poco más allá y sin hablar de Chiapas o Guatemala, en todo el mundo es un problema que la academia generalmente vive en esta tensión. ¿Cómo cumplir con lo que quieren de nosotros y a la vez cumplir con lo que deberíamos hacer? Pido ahorita que seguimos. Sí, siguiente. Entonces, bajo esta condición, el trabajo que Flaxo Guatemala empezó hace un par de años y que indirectamente impacta también en México, en Chiapas, digamos, sobre todo, es un tema que busca una lógica interna, entradas para soluciones, porque no cualquier tema es bueno, no cualquier tema abre. Entonces, empezamos una vez con el tema migración y desarrollo en Guatemala, porque ese es el tema que yo puse hace 4 años. Pero de una vez recibí críticas desde México, sobre todo de los colegas del COLEF y de otros, que decían, ¿cómo puedes trabajar esto? El tema remesa, migración, desarrollo, ya está todo estudiado. Y yo pregunté, mire, ¿cuál es su dependencia de la remesa? 2.5% era en ese tiempo. En Guatemala son 12.5, más o menos. Y se habla de que en realidad a partir del 10%, un país se vuelve dependiente. No voy a un poco exagerar, adicto a la remesa. Quiere decir, en algún punto, cuando sube la participación de la remesa, porque también eso existe regionalmente en algunas partes de México, la economía se vuelve una economía alrededor de la remesa y, como es la realidad en estos 2 países, una economía alrededor de remesa y drogas. Y eso es otra economía. Es una economía muy compleja que no reparte, y eso tampoco lo estudiamos bien, cuál es la consecuencia de este tipo de economía. Entonces, mi argumento hacia ellos siempre fue esto. Hay que ver la consideración, hay que ver la importancia
del tema de la remesa, la importancia de la migración. Déjenme ahorita hablar un poco, durante un buen tiempo, solo de Guatemala. Ustedes conocen esas discusiones, las causas de la migración, y cuando ven unos textos, y muy a menudo resumidos en chiquito, lo que pasa es que generalmente hablan en textos cortos, la causa es la pobreza, la causa es que en realidad, digamos, no hay empleo, y después hablan de que sí, también hay familiares, todo eso es cierto. No voy a, digamos, mantenerme en esta línea, sino para decir otras cosas. Tenemos que entonces aclarar que las causas tienen diferentes niveles. Y un nivel es la visión del migrante. Muy de moda es preguntar al migrante por qué se va. El migrante de México, en su tiempo, el migrante de Guatemala, ahorita, ¿por qué se va? Entonces les va a hablar lo que él siente. Pero él no sabe las causas por las cuales la situación es como es. No puede. Ni nosotros tenemos eso 100% claro. ¿Cómo lo va a tener el migrante claro? Entonces hay que distinguir las causas de la persona, de las causas visibles, como del nivel de pobreza, etcétera, con las causas muy profundas. Y ahí sí tenemos que entrar un poco al detalle y tenemos que criticar a los países, y Guatemala ya de alguna forma también es mi país, aunque nací en otro lado, vivo entre Alemania y Guatemala, ahorita ya 20 años Guatemala, ¿no? Entonces está muy claro que uno de los grandes complejos de las causas es el Estado y una casi sistemática expoliación de parte de su población. Eso se debe a un círculo de diferentes factores. Las realidades siempre son un poco complejas, lo siento. Entonces, solo para nombrar algunos puntos interrelacionados. Por un lado, todos se quejan de la falta de ingresos. Bueno, sí, falta de ingresos. Pero también sabemos que, por ejemplo, en Guatemala, entre 70 y 80% de la población trabaja informalmente, no paga impuestos. Y las grandes empresas muy a menudo están exentos para crear condiciones para la exportación de pagar impuestos. Entonces, obviamente, el Estado no tiene dinero o tiene muy poco. Y si a eso se suma el hecho de que la corrupción, en gran parte con sus proyectos sobrevalorados, disculpe, quita una gran parte de lo que se podría todavía gastar en inversión, es casi imposible crear y, digamos, perseguir desde el Ministerio de Economía o otras instancias un camino de desarrollo. Y si el Estado todavía está, y el Ministerio sobre todo, en la línea de someterse simplemente al mercado internacional, tampoco cuida la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, disculpe, es la que en realidad crea en todo el mundo la gran parte del empleo. No es la empresa grande. Es importante la empresa grande, pero no es la que crea la mayor parte de los empleos. Y además, y ahorita le voy a dar un par de ejemplos de Guatemala. El clientelismo. Ahorita, para que nadie me ataque, no voy a decir el ministerio con el cual hablé. Pero una vez hablé en confianza con un ministerio muy importante en Guatemala y me pintaron una visión rosa, muy bonita de lo que están haciendo. No puedo decir qué tema, porque entonces ya se encuentra dónde. Pero el problema es que lo que estaban haciendo no pudo ir al grano, porque en la segunda parte, cuando se dieron cuenta de que es una entrevista cerrada, me contaron, bueno, todo eso, lo que yo le dije, es cierto. El problema es que aquí nadie tiene contratos de más de 3, 6 o 9 meses. 3, 6 o 9 meses. Y casi nadie tiene una permanencia en este ministerio de más de 1 año y medio. Quiere decir, la inestabilidad del Estado es tan enorme que no existe la posibilidad de perseguir objetivos a corto plazo, a largo plazo, disculpe, a corto sí. Y por lo tanto,
si no hay objetivos que se pueden lograr a largo plazo, porque ya el personal se fue, los documentos, algunos se llevan los documentos para llevarlos después. Conozco un caso, una persona que tenía a cargo un tema migratorio, se fue después al Congreso y se llevó los papeles de sus propuestas. Eso es inestabilidad del Estado y lo más profundo. Pero la inestabilidad, la corrupción y el clientelismo y el cambio de personal permanente no, digamos, todavía no logran aclarar la problemática final, porque el Estado en Guatemala, por lo menos, y creo que en México menos, pero hay algunas similitudes también, ese Estado en una parte está ausente. Hablando de Guatemala, si usted maneja de Huehuetenango a varias zonas alrededor de Huehuetenango, ahí ya no hay carreteras. La gente tiene que ir a inscribirse para el nacimiento de un hijo, no hay nada, no hay asesoría para el desarrollo local, la formación se queda en la primaria. Bueno, ¿cómo puede haber algún tipo de desarrollo bajo esta condición? El Estado no es presente. El otro tema del Estado es obviamente una parte muy importante, la matriz económica, hablando de las causas, ¿no? Esta matriz económica en Guatemala significa que Guatemala tiene una estructura económica donde predominan los oligopolios y monopolios. Tenía un pequeño una disputa con una persona economista. Yo soy politólogo, ¿no? Politólogo con tendencia hacia la economía, pero sin embargo soy politólogo. Y él dice, pero un monopolio es otra cosa, pero al final tuvimos la posibilidad de encontrar un punto en medio. Es un monopolio parcial. ¿Qué es eso? Es cuando en realidad en un sector de la economía hay digamos, una empresa que domina prácticamente todo el mercado y los pequeños no juegan ningún mayor papel. Ustedes tienen en México, por ejemplo, una cadena de supermercados, para no tener problemas, no lo voy a mencionar, aquí en Guatemala voy a tener problemas, que también existe en Guatemala, y aquí en Guatemala maneja, no sé el porcentaje claro, pero casi o prácticamente todas las cadenas que yo conozco de supermercados que existían anteriormente. Es prácticamente un monopolio. Y monopolios lo que hacen es venden caro. Mira la diferencia entre mercado y supermercado, aquí es tremenda. Y compran barato. Y comprar barato en una población, en una economía con poca pobreza, significa no permitir que los campesinos se levanten. Obviamente sí podrían decir, nosotros damos tareas de producción a los campesinos y son miles, sí, pero ahí sí se van a quedar. Ahí no van a cambiar su nivel, su estatus. Ahí se queda. Y el otro problema profundo es la estructura política de los países y la capacidad o incapacidad de los municipios. Son temas que generalmente tampoco se mencionan en los análisis, porque los municipios, cuando ya no se puede vivir económicamente en los poblados, reciben a toda la población. Y los intereses de los municipios dependen obviamente de la persona, del partido que tiene ahí, digamos, el poder en este momento. Ahorita no voy a hablar de México. En Guatemala hay un alto porcentaje, no todos, pero un buen porcentaje de municipios donde hay una vinculación con el narcotráfico. Incluso hay un montón de municipios donde en los COCODES, los consejos de desarrollo, hay representantes que en realidad son coyotes. Piensan en México, como es ahí. Ellos van a tener un interés en desarrollo local vinculado con la migración, muy poco probable. Y además existe otro trasfondo muy importante, el interés de los grupos grandes en la capital. Y ahí solo voy a dar un ejemplo. Hace poquito hablé con un exministro de Finanzas de Guatemala y él estuvo en una reunión en el Banco de Guatemala, es realmente una reunión de alto nivel, y me contó después que el vicepresidente del banco le hubiera contado, aquí nosotros no tenemos interés en el arraigo.
quiere decir en que la gente se queda. Es decir, tiene interés en que la gente se vaya. ¿Se acuerdan lo que dije? Es todo un Estado que no hace nada para revertir una tendencia, pero después viene la policía y trata de parar a la gente. Eso no es una buena idea. Bueno, entonces estamos claros, estamos en el tema de la remesa. Como ya lo dije anteriormente, y con esas palabras casi termino mi introducción, y vamos a la siguiente parte, pero todavía no. Estamos muy claros en el tema de la remesa. Estamos ante una cifra que, aunque sea menor que la de México, en relación con la población, con el Producto Interno Bruto, la cifra representa un muy alto porcentaje y crea dependencia en la economía. No es suficiente hablar del efecto de la remesa para la macroeconomía. Imagínense, por ejemplo, la remesa viene y para que llegue la remesa tiene que haber migración. Y la migración, que cuesta ahorita $10,000 el viaje con el coyote, que ya más y más son parte del crimen organizado. Antes fueron diferentes, ¿no? Ahorita ya, digamos, se integraron a los sistemas de crimen organizado. Entonces, este dinero muy a menudo es un crédito de un usurero o muy poco crédito de bancos, pero también existe, para lograr pagar esa cifra enorme. Entonces, tienen que tener seguros, ¿no? Tienen que tener algún tipo de garantía, más bien. Y la garantía muy a menudo es la casa o el terreno. Quiere decir, por un lado, la remesa lo que hace es entrar a un sistema de pago o no pago, donde al final va a haber un gran intercambio, un gran cambio de pertenencias y propiedades de las personas, que les quita su posibilidad de vivir. Y por el otro lado también hay que reconocer que la remesa al final, ¿dónde llega la ganancia? Ahorita hagan una vez una cuenta. Tomen como ejemplo de que 100 a 150 mil guatemaltecos salen del país, cada segunda vez lo van a lograr porque uno paga solo una vez. Digamos 75,000 veces por año, cada vez $10,000. ¿A dónde para ese dinero? ¿En el desarrollo de Guatemala? Lo dudo. Esas son cuestiones que no se investigan. Eso es también una razón por la cual empecé en mi discurso con el tema de la orientación de las investigaciones. No nos podemos regir solamente por lo que otros piden de nosotros. Entonces reflejamos la relación de poder existente. Y esta relación de poder es en realidad la causa por la cual nada cambia. Obviamente, no podemos ignorar la relación, también está claro. Ok, vamos a seguir mejor para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, Flaxo, para esta condición tenía la teoría, bueno, es importante tener entradas para el cambio. ¿Cuál es la mejor entrada? Si nosotros analizamos que la problemática mayor es la falta de desarrollo local y que al final de cuentas lo que tenemos que lograr es incentivar la economía, pero no hay dinero ni hay inversión, ¿qué hacemos? Dinero hay suficiente. Es la remesa. Ahorita regreso al tema inicial. En México me van a decir, la remesa no sirve para esto. Y en parte tienen razón. Pero también les pido a los colegas de México una vez hacer un análisis de lo que hicieron, lo que lograron con el programa 3x1 y de otra forma, y lo que habría que mejorar. Porque después de la desilusión, no puede ser que uno simplemente borra todo lo que ha hecho y empieza de nuevo. Porque sí, conozco también muchos profesores de México que dicen sí ha logrado progresos. Bueno, hablamos otra vez de Guatemala. En nuestra forma de pensar, el manejo de remesa, si quiere ser diferente, si quiere ser invertido de otra forma, eso no puede ser una cuestión del Estado como tal. Tiene que ser una tarea a través de las asociaciones de los migrantes. Y ahí nos damos cuenta que los guatemaltecos tienen
mínimamente 500 asociaciones, pero no sabemos cuántos, no hay investigaciones. Y un primer nivel que uno tiene que mencionar aquí es la problemática de querer reorientar remesa a través de asociaciones de migrantes consiste en los, digamos, en las percepciones de ellos. Y ellos sí perciben con muy buenos ejemplos la problemática real de qué tiene que cumplirse para realmente reordenar el flujo de remesa para un fin de desarrollo. Y el primer punto que identificamos es la confianza. Hablamos solamente con 20 líderes, pero estos 20 líderes, 18 de ellos tenían confianza en las comunidades, 10 en las iglesias, sea católico, ¿no? Un católico con su iglesia católica, evangélico con la iglesia evangélica. 8 en cooperativas, bastante bien. En la municipalidad, ejército, sector privado, muy poco, y el Congreso, igual que el gobierno como tal, 0. Quiere decir, ni mucha ni relativa confianza, porque obviamente la gente se va expulsada, expoliada. Confianza no hay. ¿Cómo recuperar la confianza? No vamos a contestarlo en una media hora. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir la presentación? Si no, abro la mía. Ok. Otro problema que se puede identificar a través de hablar con los migrantes, con los líderes migrantes, es que ellos, después de un par de años, ya no son como eran. Eso es una cita, lo que ven aquí, y las próximas láminas van a tener cada vez una cita, una vez incluso 2. Con eso quiero que ustedes lean palabras de ellos mismos. Ese líder migrante es una persona que tiene una pequeña empresa y quería invertir en su propio país. Y al final decidió que no se puede. Creo que no voy a leer lo que dice aquí el texto, ¿no? Entonces, lo que quiere decir eso es un símbolo. Un símbolo que nos dice que en realidad lo que los migrantes más quieren evitar es perder dinero. Este ejemplo aquí es de un propio negocio, no es un intento de crear, digamos, un proyecto de desarrollo de su comunidad. Eso es generalmente lo que quieren las asociaciones. Eso simplemente es un negocio. Pero lo que dice ese señor también se ve reflejado en múltiples respuestas que ni siquiera preguntamos nosotros. No habíamos preguntado qué piensa de la corrupción. No, todos hablaron de la corrupción. Entonces la angustia de perder dinero es enorme. Seguimos. Bueno, si nos imaginamos, ustedes en México tienen su programa 3x1, bien o mal, dejámoslo en este momento. Pero en Guatemala no existe esto. En Guatemala, otra vez, ¿se acuerdan? Hablé de la estructura del Estado. El Estado en Estados Unidos es representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, los consulados. Y ahí sí tenemos que ver que si uno quisiera que los migrantes a través de sus asociaciones inviertan, sea con un programa o sea de otra forma directa, lo que necesitan obviamente es un primer interlocutor que les dice reglas, que les aclara por dónde va. Y ahí está muy claro que los consulados no están en condiciones, ni tienen la voluntad, ni el presupuesto para proveer información con el fin de facilitar un tipo de interacción entre Estados Unidos y Guatemala. Aquí dice la forma más fácil y más efectiva para cualquier proyecto, dice una mujer lideresa, que si quiere implementar o desarrollar o informar a los migrantes es por medio de los consulados. Así es, todos dicen eso. Pero el consulado solamente es un punto. Más tarde vamos a ir a otro. Porque en realidad lo que hoy se necesita no es solamente dinero y la profundidad del cambio del Estado, no podemos, ya sabemos todo eso. Lo que necesitamos es conectar actores. En la política, en la ciencia política, siempre miramos
quién se conecta con quién para lograr, digamos, qué tipo de proyecto. Muy a menudo, ese tipo de relacionamiento se queda bastante estable y no hay cambios en la forma. Los migrantes, por ejemplo, normalmente no hablan con políticos. Y si hablan con políticos, cada uno tiene su diputado, un migrante, un diputado. Eso no funciona así. Quiere decir, también los migrantes tienen que tener interlocutores en diferentes niveles en Guatemala. A eso llegamos más tarde. Seguimos. Entonces, lo que quería decir ya iniciando con esas palabras es que es tanto dinero y seduce a pensar que de repente deberíamos considerar un cambio de gasto, pero también el problema es que los migrantes mismos, aunque sean organizados, unos están organizados en grupos de 25 personas, otros tienen redes de 29,000, ¿sí? Y solo hablando de los guatemaltecos, en México tienen mejores condiciones. Eso lo sé. Entonces, esta primera cita es un ejemplo por la poca capacidad de los líderes de los migrantes. Tal vez cuando lo leen se ve en primer momento un poco diferente. Se ve como que triste, sí es triste lo que dice. Pero al final lo que quiere decir la mujer, era una mujer que me lo contó, es una lideresa de una asociación más religiosa, pero con fines de desarrollo también. Lo que al final dice, ella buscó alguna buena idea, la encontró en el internet y no le respondieron su correo electrónico. Así es la forma como yo lo leo. También se puede leerlo de otra forma, yo lo sé. Es decir, la capacidad organizativa y la capacidad interna no responde a la tarea que deberían tener y tienen las asociaciones para ser o para tener un rol en el desarrollo de su propio país. Es decir, es muy importante si el Estado quisiera, si es que quisiera, es muy importante tener interlocutores que sirven de puerta de entrada para asociaciones, porque ellos mismos no pueden hacer todo el camino, preguntar cuál es la buena idea, conectarse con la MUNI, preguntar si no sería bueno construir una calle asfaltada para crear posibilidades para la creación de ganado, ¿no? Entonces no se puede hacerlo de esta forma. Ellos solitos no son suficientemente fuertes. En grupo tienen mucho dinero, pero hay que tener apoyo. La segunda cita. Sí, eso es otro problema. Voy a dejarles unos segundos para leerlo, para no hablar todo el tiempo. Sé que siguen leyendo, pero tampoco puedo dejar tanto espacio. Entonces, ahí sí nos damos cuenta que lo que es otro problema es obviamente la cultura política de los países. La cultura política de los gobernantes, la cultura política que no se puede cambiar de hoy a mañana. Si ustedes de una vez entran a un círculo que funciona como una máquina y ustedes son, digamos, una pieza en la máquina, no pueden, digamos, bloquear esta máquina. Eso es prácticamente imposible. Por eso nosotros, repito, buscamos siempre en la ciencia política y las buenas políticas, tienen que buscar las puertas de entrada para las pequeñas entradas que nos permiten cambiar muchas cosas. Como dice aquí, la consecuencia de lo que dice el Señor en esa cita es que al final, aunque tuvieran relaciones, ni siquiera algunos quieren tener relaciones por sus malas experiencias. Lo entiendo, pero otra vez es otro factor por el cual los proyectos de los migrantes que ya existen, imagínense, en Guatemala sí existen proyectos productivos, proyectos de apoyo y desarrollo de los migrantes fuera del Estado. Pero ante la complejidad de un buen proyecto, al final el dinero se invierte en la compra de víveres
o un migrante viaja a Guatemala y en el camino de regreso se lleva por un cierto valor a la producción de la población, de la comunidad, para venderla y después mandarla voluntariamente otra vez de regreso. Quiere decir, el Estado no ha creado las condiciones para que pueda haber intercambio comercial, intercambio y desarrollo. Seguimos, por favor. Entonces, uno trata de ser lógico, ¿no? Conamigua es la instancia en Guatemala que debería, y en parte lo hace, en otra parte no, coordinar los esfuerzos del Estado en relación con los migrantes o la migración. La verdad lo hace muy poco. Pero miren ahorita, y tal vez primero, eso no es una cita de una persona, eso es de la ley de Conamigua. Lo que viene aquí significa, en otras palabras, que lo que el Estado de Guatemala hizo con la creación de Conamigua, lo vemos en este considerando. Eso viene siempre antes de la ley en Guatemala. Ellos tenían interés en el flujo de remesas. Está muy claro. Todas las leyes dejan una cierta mención de la remesa de forma directa o indirecta. El Estado quiere y busca la remesa, pero el Estado no está preparado para manejar la remesa. La remesa va al migrante y del migrante va al supermercado, va a los bancos, va a la telecomunicación, va a una empresa que también es casi monopolista en Guatemala, la producción de cemento. Quiere decir, va a lugares muy específicos. Y desde ahí podemos darnos cuenta de que no puede haber un mayor desarrollo con cadenas productivas porque el dinero es gastado de una forma que no lo permite. Y no es la responsabilidad de las personas, no me culpen por eso, ni a ellos. Es la responsabilidad de una falta de incentivos y visión por parte de los gobernantes. Por eso nosotros estamos ahí, politólogos, sociólogos, etcétera, para pensar en soluciones que tal vez logramos considerar o logramos convencer a las personas en la política. Ok. Entonces, esto con Amigua sería sumamente importante y también tienen que revisar la funcionalidad en México de sus instancias. Si hay, aquí casi no, pero tienen que revisarla y ver la orientación. Tienen que ver si esas instancias están en condiciones para realmente servir de enlace, para crear comunicación entre migrante, municipalidad, Consejo de Desarrollo o, digamos, la esfera política, o de repente uno quisiera entrar a tener un proyecto con la fundación, con cooperativas. Nosotros en Flaxo, en Guatemala, en el programa Migración y Desarrollo, apostamos a las cooperativas, que también tienen algunos problemas, la verdad. Pero bueno, entonces, repito, el tema principal es dinero, cómo gastar y tener vinculaciones entre actores. Porque con la vinculación y también con la capacidad de hablar, se da la posibilidad, en realidad, de crear otras propuestas de hecho y no en papel, sino avanzar de hecho. ¿Podemos seguir ahorita? Sin embargo, como ya lo mencioné en algún punto, hablando de la política, otro problema que lo hace muy difícil de crear a través de remesa digamos, un progreso sostenible, obviamente es el tema de la cultura. No está hablando, en Guatemala se habla de cultura, entenderían el tema de la cultura como multicultural, intercultural, la cultura indígena, maya. No, de eso no está hablando. Es una cultura ciudadana, una cultura más ciudadana, una cultura más amplia, cultura de desarrollo, también eso existe en la discusión. Y esa cultura, después de mucho tiempo de pobreza, existe un libro, me acuerdo ahorita, de un señor de México, Los hijos de Sánchez, se llama.
ahí sí se nota qué tan difícil es erradicar la pobreza sin tener el apoyo a través de la educación y un cambio cultural, un apoyo de la población misma, de la población afectada. ¿Cómo se dan cuenta? Está en la larga línea de problemáticas. Eso no ha impedido que hay, incluso en Guatemala, proyectos con cierta esperanza. Solo lo que quiero decir, todo ese proceso de inversión de remesa de otra forma, de conseguir más dinero, requiere claramente un apoyo, un acompañamiento inteligente para tener un impacto mayor. Porque si no trabajamos en esos elementos que ahorita estoy desarrollando y los sigo desarrollando, al final no existe la posibilidad de tener un gran impacto. Entonces, el tema educativo, ya les dije anteriormente un ejemplo. En Guatemala, en muchas zonas de alta migración, el nivel educativo termina generalmente con la primaria y ni siquiera todos lo tienen. No hay oferta, no hay infraestructura, no se puede, no hay dinero, no se puede, no hay voluntad. Perdonen que soy tan poco académico con esas palabras, pero es un muy buen resumen de la situación. Eso lo hemos experimentado en los viajes hacia la zona de San Marcos, Huehuetenango, etc. Bueno, seguimos. Por lo tanto, tal vez no, tal vez les doy un poco de tiempo para leer. Bueno, ahí sí hay una complejidad que no es tan fácil de resolver. En primer lugar, hay que decir que la burocracia en estados que no constantemente renuevan sus procedimientos y no las realizan, la burocracia muy a menudo impide más el desarrollo que permitirlo. Pero ahí no se queda, porque también, mientras haya mucha corrupción, también hay lucha anticorrupción. Y la lucha anticorrupción, si no está bien hecha, también puede crear procedimientos que impiden el comercio, que impiden el desarrollo, que crean pruebas. Yo lo vivo aquí para todo, una prueba después de la otra, uno se cansa. Es el segundo punto. El tercero es las leyes, no solamente en Guatemala, también en todo el mundo, aunque no lo digan, tienen un enfoque amplio o estrecho, quieren apoyarle a alguien. Y es obvio que la idea del desarrollo local a través de la migración, a través de los migrantes, no llegó a la política todavía. Quiere decir, existen excepciones, existen reglas que permiten que la pequeña y mediana empresa o una cooperativa pueda actuar, pero no existen las reflexiones necesarias como para permitir que una asociación se conecta. Aquí lo vemos en este ejemplo, $200,000, eso ya es dinero, con eso se puede hacer muchas cosas. Entonces, lo que queremos aclarar es la capacidad del Estado, no solamente como institucionalidad, sino también hay que trabajar en chiquito. No es que nunca se puede hacer nada porque todo es malo. Hay que trabajar en chiquito también. Uno puede revisar reglamentos, uno puede ver cuál es la condición real a la cual se enfrenta X o Y actor. Perdón que regreso a mi discurso de la academia. La academia también, ahorita no hablo de México, hablo de Guatemala. Ustedes miren cómo es en su país. La academia muy a menudo, si es de alto nivel, busca abstracción, grados de abstracción. Y eso está bien. Pero si exagera solamente trabajando grados altos de abstracción, pierde de vista que la problemática abajo es otra. Quiere decir,
tenemos que distinguir investigaciones, tareas que por un lado nos dicen en términos generales las causas digamos, de la pobreza y se meten a la pregunta de cuáles deberían ser las grandes líneas en el desarrollo de políticas económicas. Está bien, ¿no? Pero para esta condición muy a menudo lo que hacen o lo que hacemos es ver el status quo. No desarrollamos alternativas. Y normalmente, sí hay excepciones, normalmente no acompañamos nosotros a las personas para ver su problemática real cuando quieren hacer algo. No hablamos tanto con la gente. Y sí, eso es muy, muy urgente hacerlo. Porque nos damos cuenta en esas y otras entrevistas, otra línea de investigación que teníamos, que tuvimos que corregir nuestra expectativa, porque no hay conocimiento. Sí, nosotros escribimos de libros, resumimos libros generalmente, pero no tenemos suficiente conocimiento de esta problemática que vive la gente y por lo cual no puede haber desarrollo. Bueno, seguimos. Ya también, ya lo mencioné, aquí una cita que les doy un par de segundos, ya estamos casi, nadie me advirtió del tiempo, pero ya tenemos la mayor parte. Por favor, leen esta cita. No, la otra, perdón, estoy todavía en la misma. ¿Puede regresar, por favor? Sí. Bueno, lo que quiere decir esa cita, yo hablé de los monopolios. Hay monopolios y oligopolios grandes, importantes, pero también hay actores en pequeñas esferas que manejan todo el mercado y que saben cómo evitar con sus conectes hacia el Estado, que saben evitar que exista competencia. Aquí estamos hablando del negocio de los espectáculos, una forma de conseguir fondos para familiares de migrantes. Y este señor, no, eso es una fue una lideresa. Esa mujer nos contó de intentos de crear espectáculos con artistas que hubieran venido voluntariamente para apoyar, pero por los reglamentos de una empresa casi monopolista, prácticamente monopolista, no se pudo y hubieran perdido muchísimo dinero, ya no hubiera valido la pena. Otra vez, mejorar el entorno económico. A eso suma, encima de esto suma lo que dije anteriormente. Sí. Bueno, ahorita seguimos. Ahorita no quiero terminar el trabajo y las citas sin también mencionar una temática que me pareció interesante, no fue intención de la pequeña investigación, pero lo que ven en esta cita, les dejo también un par de segundos, lo que ven se refleja en casi cualquier entrevista de los migrantes. Es decir, una autocrítica de los que ya tienen un cierto tiempo. Me pareció importante mencionar esa cita porque tal vez eso nos abre también posibilidades para no ver el mundo en blanco y negro. Todavía un par de segundos. Es decir, bueno, mejor vamos ya a la siguiente y voy a hablar mis palabras con la siguiente. Sí, el tema está aquí adentro, lo que quiero decir. Ahorita, eso fue Guatemala. No es México. Ustedes dirán. Pero les quiero recordar algo que ya le conté a algunos colegas. Nosotros aquí en Guatemala manejamos el concepto de remesa muy a menudo y yo sé que en Chiapas la situación, la dependencia de la remesa no es igualmente grande. Pero Cancún, según mi información, muchos migrantes son migrantes internos. Van a Cancún, van a otro lado, van al norte de México
Y lo que mandan no está calificado como remesa, pero sí lo es. Sí lo es. Existen investigaciones sobre esto que cuantifican. Existe la posibilidad de reconocer cuál es el efecto de esta remesa, que no es calificada como tal, para las medidas de desarrollo en Chiapas. ¿Existe esto? No. Entonces, si ustedes manejan en Chiapas, la verdad no tengo en mente la cifra, pero va a ser una cifra mínima de 2%, 3% del Producto Interno Bruto, no sé, pero si juntan esta cifra con la que todavía no se averigua, esas transferencias de los hijos que van a los hoteles, bueno, ahorita no, ya sabemos, es otro problema, que no estoy considerando el coronavirus en esta presentación, pero bueno, entonces, en tiempos normales, lo que llega del propio país supera por mucho en el sur, supongo, a la cantidad de dinero por medio de la remesa en Chiapas. Ok, entonces, es un tema que tienen que tratar, que tienen que observar. El rol de la academia, ya muchas veces lo mencioné, creo que no debería seguir esto, pero tal vez hay una cosa que habría que aclarar. Yo también, cuando yo mencioné el tema de la cita, la última cita, la persona que tenía un tipo de autocrítica, varias personas de los migrantes dijeron, lo que nosotros aquí necesitamos es un apoyo educativo y el Estado en Estados Unidos no nos da las opciones y existen formas baratas a través del Internet para crear condiciones para los mexicanos que todavía financian México y que financian sobre todo Guatemala. Quiero decir, yo sí siento que las instancias educativas tienen que reflexionar sobre lo que ofrecen también a posibles paisanos en el norte. Entonces, la pregunta sería, ¿qué puede y qué es lo que puede Chiapas aprender del ejemplo de Guatemala? No, yo no lo voy a decir porque yo vivo aquí en Guatemala. Tengo una opinión, pero eso es una pregunta que se tiene que plantear claramente. Pero una cosa sí quisiera decir, en la búsqueda siempre de entradas, porque siempre se puede hacer muchas cosas, es importante encontrar las entradas, ya lo mencioné, las que abren la puerta de mayor forma. Y yo creo que el tema que el CEL sí trabaja, el tema de la planificación municipal es un tema fundamental, obviamente. Como digo aquí, tiene que haber vinculación. No se puede solo planificar con una municipalidad. El trabajo tiene que ser más amplio, supongo. Por lo menos lo diría así en Guatemala. La planificación municipal puede ser muy exitosa si a la vez se crea un proceso de concientización, si se logra vincular actores de forma indirecta o directa, y si además de eso tiene elementos de capacitación. Entonces es algo que no requiere, en Guatemala, no requiere el beneplácito 100% del gobierno federal. Eso se puede hacer en la municipalidad. Tengo una idea de que en México no es tan fácil, pero también se podría reflexionar sobre este tema. Entonces, el penúltimo punto de la reflexión sería, hay que tener para superar una situación de subdesarrollo, perdonen que uso una palabra tan vieja y tan cuestionada, pero yo siento que sí hay que usarla todavía en ciertos ámbitos, aunque sea de forma popular. Pero para superar esta situación es fundamental que Guatemala y México, Guatemala y Chiapas se conecten. Que no solamente se conectan municipalidades que planifican juntos, que esa conexión tiene que superar este nivel, porque también, primero, ¿quiénes son los interlocutores de ambos lados de la frontera? ¿Cuál es su orientación? ¿En quién piensan cuando piensan en el desarrollo? Estoy seguro que en Chiapas se piensa en la Ciudad de México, generalmente.
pero no tanto en Guatemala. Y yo sé que eso no es fácil, pero una reflexión que hoy va a ser poco eficiente nos lleva a ideas como superar los obstáculos con el fin de lograr una interrelación entre ambas zonas y crear una zona económica que no depende solamente de Estados Unidos, sino es una integración a una zona regional con lógica propia. Sin embargo, como ya lo mencioné, todo ese trabajo requiere siempre un tipo de desarrollo, digamos, un acompañamiento. Yo, en mi trabajo, digamos, en Huehuetenango o en San Marcos, más trabajo ahí en San Marcos, Huehuetenango, no yo personalmente, pero seguía el trabajo. Ese trabajo, al final, crea un cierto tipo de divorcio entre la zona transfronteriza y la capital. Eso tampoco es la idea. Entonces, desde el principio, es súper importante de acompañar los procesos que se dan localmente, los procesos suyos en Chiapas, con algún tipo de propuesta, interlocución con colaboradores, con aliados en los, digamos, en la ciudad capital de México. Ahí sí se necesita discutir, por lo tanto, es muy importante tener aliados académicos con los cuales intercambian. Creación de redes de alianzas. Una de esas redes ya no ahorita en el tema de México, sino entre México y Guatemala, es una que nos compete a nosotros, perdona, Chiapas y Guatemala, es la Alianza para el Desarrollo Transfronterizo. Podríamos cambiar la página ahorita. Yo creo que ese tema de la alianza va a ser un tema que seguramente en estos días se va a desarrollar más intensamente. Pero solo para mencionarlo, esa alianza de desarrollo transfronterizo es una fundación entre, digamos, el Flaxo en Guatemala, una universidad, una sede en Huehuetenango de la USAC de Guatemala y con el CEDES, parte de la UNACH reconocido, para crear procesos de interrelación, procesos de investigación, procesos de formación. No me voy a quedar ahorita con lo que tenemos que hacer y lo que hacemos. Quisiera referirme a los desafíos un poco. En realidad, si uno piensa en esta relación, los desafíos no son tan diferentes a todo. Primero tenemos que tener financiamiento, y lo digo así crudo. Y ahí tenemos un problema. Porque el financiamiento requiere interés del Estado. ¿Cómo se crea interés del Estado? También el financiamiento requiere interés de la cooperación internacional. Pero Estado y cooperación generalmente tienen su propia idea de lo que quieren hacer. Que se financian proyectos a muy corto plazo con soluciones inmediatas. Normalmente, y no se puede culparles porque tienen la presión de las próximas elecciones, ¿no? Entonces, normalmente no piensan en procesos que se desarrollan poco a poco, pero que son y se vuelven sostenibles. Entonces, ¿cómo llegar, cómo crear procesos de acercamiento a esos niveles? Eso tenemos que pensar entre USAC, CEDES, UNACH y Flaxo, pero también tenemos que involucrar a otras instancias en esa reflexión. Y no solamente pensar en un proyecto corto y limitado. Ese es un desafío. El otro desafío, y perdón que lo digo porque mis colegas saben, y eso lo discutimos adentro, pero lo quiero expresar al público porque son reflexiones que nos tenemos que plantear en cualquier momento cuando hacemos algo. Y la siguiente reflexión es obviamente cuál es nuestra capacidad con el dinero que tenemos y cuáles otra vez son las entradas, las más ideales para abrir un trabajo exitoso. En la academia, en Alemania también, sobre todo en Alemania, cuando yo observo los trabajos sobre América Latina desde Alemania,
responden siempre a lógicas, a convicciones. Coordino un libro en América Latina y tengo comunicación con otros 12 países y me doy cuenta que cada país tiene su propia lógica y le cuesta salir de su propia lógica. Así como aquí en Guatemala nos cuesta y nos va a seguir costando tener la lógica mexicana, a México, a Chiapas le va a costar tener la lógica de la capital y al revés. Y los argentinos con Guatemala quiere decir, tenemos que estar abiertos y crear procesos de discusión, aunque sea lento. Y eso, cerrando, ahí ahorita lo vi. Dorian, gracias. Sí, estoy cerrando. Esta necesidad de tener un balance entre la discusión inicial y después un proceso de, digamos, de aterrizar en sus proyectos, este balance hay que cuidarlo. No podemos ser solo rápidos. Si no se vuelve rápidamente un proyectito y nadie está realmente detrás. Y tampoco podemos solo discutir. Tenemos que tener las dos cosas a la vez. Ni yo estoy seguro si viene otra lámina. Vamos a ver si viene otra. ¿Vimos? No viene otra. Les agradezco por su atención y esperamos que haya algunas interrogantes. Gracias. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Dir por su ponencia, muy importante. Toca temas y aspectos que de cierta forma, aunque él comente que suceden en Guatemala, pues si somos realistas y nos ubicamos, pues son temas que comparte la mayoría de los países latinoamericanos en el aspecto de las asociaciones de migrantes, ¿no? Todos estos problemitas que nos mencionó, pues se reflejan en otros ámbitos. Muy interesante, además comenta lo que habíamos platicado en un momento dado, lo de la Alianza para el Desarrollo Transfronterizo, es una propuesta que se vino trabajando hace cuatro años y por fin lo logramos culminar, ¿no? Entonces, como bien lo menciona Dir, es un aspecto de vinculación entre 3 universidades, CUNOROC de San Marcos, Flaxo Guatemala, latinoamericana, y la UNACH a través del CEDES. Y como bien lo menciona aquí, y además se nos adhiere la DBB Internacional, que es una agencia de financiamiento alemana, pero que de igual manera trabaja aspectos académicos muy interesantes, y pues como dice Dir, ¿no? Hay que seguir sumando actores del ámbito académico, del ámbito financiero y hasta en cierto momento actores políticos que reflexionen y entiendan sobre este aspecto de cómo mejorar el problema que compartimos en poca o mucha escala, que es la pobreza, ¿no? A través de poder aprovechar un elemento que ahí está presente, que son las remesas, ¿no? El envío de dinero en este caso, de Estados Unidos a Guatemala, o de Estados Unidos a Chiapas, de los estados que integran la República Mexicana, Chiapas, cómo aprovechar este recurso para impulsar procesos de desarrollo, ¿no? Como bien lo dice Dir, el dinero se aprovecha en otras cuestiones, no precisamente para el desarrollo, pero pues es por esta falta de vinculación, por esta falta de visión de ciertos actores en el momento dado que tienen que estar presentes. Pues con esta intervención pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas, por si gustan empezar a hacer algunas preguntas. Aquí hay una pregunta. Yo veo aquí varias preguntas. ¿Cómo organizamos esto? Sí. Si quieres leerlas, Dir, y contestarlas para que tú vayas seleccionando las que las vayas seleccionando. Es que yo tengo en la sí. Les voy a decir a todos los que oyen los secretos, en realidad es mejor seleccionar de su parte. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí en un espacio muy chiquito y me cuesta distinguir una de la otra. Sí, tengo dos en mente que voy a responder después, pero les pido que ustedes bueno, se adelantan. Aquí hay una pregunta que hace el maestro Moisés Silva.
y dice, ¿qué posibilidades reales hay de impulsar un plan de desarrollo centroamericano que impulse el crecimiento económico y desarrollo social equitativo de los países en la región, como lo sugirió el gobierno de México? Ok, bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Mira, los documentos que yo conozco, y no digo que yo conozco todos los documentos, pero los documentos que yo conozco están elaborados con el CEPAL. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, esos documentos de la CEPAL tenían una larga historia. Porque el problema es que existe aquí una relación de Estados Unidos, por un lado, con México y Centroamérica, y una relación más latinoamericana que está en competencia. Quiere decir, de las primeras versiones del plan hasta la última versión del plan hay un gran camino. Y se quitaron varias partes del plan que tienen que ver con el desarrollo local. De acuerdo. No estoy en contra del plan existente, pero lo que sí hay es que el plan existente sí, digamos, es bastante más delgado que anteriormente. Además, este plan está en, como ya lo mencioné, tiene algunos adversarios que no están muy, muy interesados en ello. Yo sí creo que no podemos evitar de pensar que también nosotros tenemos que desarrollar propias ideas y propios planes y después ver en qué forma estos planes se involucran y se pueden someter bien al, digamos, al plan existente. Porque los planes, otra vez, se hacen en las capitales. Las realidades son otras, muy a menudo. Y el desarrollo de la capital, el desarrollo de la lógica, esta, sí se requiere infraestructura, se requiere obra gris. Pero estos planes muy a menudo son un poco limitados también muy a menudo a ciertas esferas y el tema de la remesa ya no fue considerado. En México, ustedes dirán si todavía es un tema, pero digamos en Centroamérica, prácticamente ignorar este tema es como cometer un pecado original. Entonces el plan responde a grupos de interés, al final de cuenta, que es una ciudad, por lo menos para Centroamérica, de lograr, en mi forma de pensar, un mayor manejo de la remesa. Y la remesa es y sigue siendo el financiamiento principal. Bueno, aquí hay otra pregunta de María de Los Ángeles Guillén, y ella pregunta, ¿qué papel debemos adoptar los jóvenes para crear mejores alternativas y oportunidades para los migrantes? Había una interrupción en la línea, la voz se fue por un segundo, no entendí. Ya. Por favor, otra vez. Sí, pregunta María de Los Ángeles Guillén, que qué papel deben de adoptar los jóvenes para crear mejores alternativas y oportunidades para los migrantes. Ok. Hay preguntas donde uno primero tiene que pensar, así tiene que ser, ¿no? Miren, hace un par de días un grupo de jóvenes de una universidad privada se acercó al programa y pidió una plática porque ellos querían trabajar el tema de migración y desarrollo con los migrantes. La posibilidad de conseguir fondos y lo querían invertir hablando directamente con el alcalde. Y yo les dije que suena bonito, pero lo veo como muy arriesgado. Yo creo que el mayor tema que puede garantizar un grupo de jóvenes sería crear vínculos entre actores. Quiere decir, en primer lugar, los jóvenes deberían tratar de apoyar en darle voz y voto, tal vez no, voz a los migrantes. Permitir que se socializa lo que los migrantes sufren, lo que les pasa a los migrantes. Y si es el tema de derechos humanos, es uno, pero si es el tema de desarrollo,
uno puede tratar de apoyar en la vinculación entre asociaciones y familiares. Porque los migrantes son los que vienen de Centroamérica, ahí no pueden hacer mucho ustedes, pero también hay migrantes del sur, de Chiapas y de otros lados. Entonces, donde hay posibilidad, yo diría que el mayor papel de la juventud es el de la vinculación y de transmisión de ideas y de, digamos, darle voz a los migrantes, a sus familias, crear conciencia para lo que pasa. Suena simple, pero para mí eso es el mayor papel y uno que es directo y que no tiene mayor riesgo de perder dinero. Eso sí se puede hacer. Y es un gran aprendizaje también para los jóvenes cuando, digamos, se enfrentan con la situación que vive la gente. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Dirk. Hay una serie de preguntas que te las haremos llegar posiblemente a tu correo y ya se pondrán en comunicación, ¿no? A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, se te hace entrega de la siguiente constancia. A través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, otorga la presente constancia a Dirk Borchen por su participación como ponente en la conferencia magistral problemática de las asociaciones de migrantes de Guatemala en el marco del 13º aniversario del CEDES, impartido el día 1 de octubre del año 2020, y firma la coordinadora general, la doctora Andrea Mena Álvarez. Muchas gracias, Dirk. Una última palabra. Me Claro parece que que entonces hablé demasiado porque había muy poco espacio para preguntas. Es un poco triste y disculpe, pero tenemos que aprender cómo manejar eso de la tarjeta amarilla y roja, sí, pues. porque yo solo me di cuenta de la última. Entonces me disculpo con todos, perdonen. No te preocupes, Dirk. Fue muy enriquecedora tu ponencia y ya los compañeros interesados se pondrán en contacto contigo vía correo electrónico y creo que podrán establecer un diálogo más abierto, ¿no? Bueno, pues sería todo por el momento y los invitamos a que sigan con nosotros en la conferencia magistral Pueblos y Culturas de Chiapas, que será a la 1 de la tarde, presentado por el doctor Andrés Fábregas Puig, profesor de investigador del CIESAS Occidente, por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias y estamos en comunicación. Estamos a la Universidad Autónoma de Chiapas, que celebra 13 años de aniversario del Centro de Estudio para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, cuya actividades coadyuva desde el local a atender a los retos globales. Felicidades, CEDES, UNACH.